¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, ya tenemos el spoiler completo de lo que va a ser nuestro OTS, que es el número 11, y hasta antes de que la lista fuera lanzada tenía muchas teorías, muchas dudas sobre por qué teníamos muchas de estas cartas en este set. Sin embargo, ya con la lista ya puedo hablar un poco más sobre lo que significan estas cartas, entonces voy a hablar un poco de cada una de estas, voy a darles consejos sobre en qué cartas invertir, mi opinión de muchas de estas y mucho más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, por si ustedes son nuevos en el juego o no tienen idea de lo que es un OTS, estos son los sobres que se dan cuando participan en torneos de tiendas oficiales del juego. Entonces, cada vez que participan, dependiendo de las rondas que ganen y muchos factores más, les van a dar sobres de estos mismos. Cada sobre tiene 3 cartas, 2 son comunes y una es Super o Ultimate. Ahora, como un dato, por si ustedes han estado mucho tiempo fuera del juego o simplemente no sabían, las cartas de rareza Ultimate ya no se imprimen en las expansiones como solían ser. Esto ha sido así desde los últimos 4 o 5 años, por lo que la única forma de seguir consiguiendo cartas en esta rareza es precisamente gracias a estos sobres. Habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a pasar con las cartas. Primero tenemos Dingirsu, The Orcust of the Evening Star. Ahora, sí, es cierto, el Orcust perdió muchísimo poder por la reciente lista gracias a que se prohibió al Rusty Bardish. Sin embargo, me parece que la gente está dando por muerto al Orcust o simplemente está olvidando lo que aún nos puede brindar el Orcust. El Orcust de la mano de Galatea y por extensión de Dingirsu, que se puede poner simplemente encima de este monstruo Link, nos puede brindar una negación en la forma de Orcust creciendo con la Galatea en el campo, nos puede brindar protección para todo nuestro campo en la forma de Dingirsu, o incluso nos puede ayudar a quitarnos un monstruo en el campo al que no se le pueda hacer target. Por ejemplo, el Link 4, el Mech Knight, Abramax, Crusadia, esta carta que está apareciendo allí, esta carta es una que tienen mucha dificultad muchos decks de poderle pasar encima. Los efectos que tiene de protección son muy potentes, por lo que hay muchas veces que cuando vemos este monstruo en el campo es prácticamente el fin del juego. Sin embargo, Dingirsu puede encargarse de esto fácilmente. Este gran poder que tienen las cartas Orcust en general y el hecho de que se pueden poner en prácticamente cualquier deck, me parece que hacen que esta carta sea muy merecedora de este incremento de rareza. No creo que sea la carta más cara de las Ultimates, pero al menos por ahora que los Orcust van a seguir teniendo mucho juego, creo que va a tener bastante valor. La siguiente es Sky Striker Ace Kaina. Ahora, a muchos les molestó este espacio, pero la verdad es que me parece que a estas alturas era bastante obvio. Incluso surge la duda si algún día vamos a tener array para el incremento de rareza a Ultimate. Me parece que no va a ser así, sin embargo el hecho de que las cartas Sky Striker tengan 4 cartas Ultimate en su haber me parece que demuestra y habla mucho del poderío que tuvo este deck. Las Sky Striker con el más reciente golpe en la lista están en el punto más frágil de su existencia. Vamos a tener que esperar cómo se desarrolla este formato para ver si aún van a ser competitivas o el hecho de haber perdido 2 multi-roll y un terraforming vayan a ser el clavo que por fin acabe con las Sky Striker. Sin embargo, si ustedes ya tenían las otras 3 piezas, me parece que es evidente que van a ir a comprar esta última. Esta sí estoy seguro que va a ser la más débil de las 4 Sky Strikers, sobre todo porque Sky Striker Kaina es la menos útil de todos los monstruos de extra deck del Sky Striker. Y por último tenemos al Pot of Desires, que me parece que el incremento de rareza es muy merecido por el tiempo que esta carta ha sido prevalente en el meta, por el tiempo que ha sido útil para el juego. Hemos tenido muchas cartas que nos permiten acelerar el deck, pero de una manera son solamente parte de un arquetipo o llegan a ser muy injustas y deben ser golpeadas. Me parece que Pot of Desires encontró ese perfecto equilibrio entre el costo y el beneficio. Incluso me parece que este incremento de rareza es algo muy tardío. Yo esperaba que esto sucediera cuando decks como Metal Foes, Paleozoico o ABC eran los más potentes del formato. Incluso se podría argumentar que hay otras cartas de magia que merecen el incremento de rareza. Por ejemplo, Twin Twister es una carta que desde que fue lanzada y hasta el día de hoy no se ha podido salir del formato porque se necesita tener como un side deck o incluso como un main deck, porque siempre hay decks que amenazan con poder ganarnos con la simple activación de una magia o trampa. Si bien en este formato Pot of Desires no fue muy popular porque se podían remover piezas de combo que son muy esenciales, que solamente se utilizaban a uno, esto no significa que no vaya a ser importante en el futuro. El hecho de que los decks nuevos generalmente tengan todas sus cartas a 3 hace que esta carta sea muy buena. Y bueno, aquí ya podría entrar el debate sobre cuántos Pot of Desires hay que correr, 1, 2 o 3. No vamos a tocar ese tema por el momento, pero me parece que esta carta es muy buena que haya recibido el incremento de rareza. Es una muy buena carta para invertir. Sí va a ser muy cara, sea que la usen desde 1 hasta 3, pero esta carta va a tener muchísimo valor. Luego vamos a pasar con las cartas super. Primero tenemos Fortune Lady Light y Fortune's Future. Primero, la Fortune Lady Light es la carta más importante del deck. Esta se juega a 3 y el hecho de que sea una carta con ya 10 años de edad, solamente existió en rara, no tuvo ninguna reimpresión, hacía que esta carta fuera bastante cara. Por lo que el incremento de rareza, la reimpresión de esta carta me parece que es muy merecido. Por el Fortune's Future es exactamente la misma situación que la Lady Light, solamente que esta carta se puede utilizar a 2 o a 3. Va a depender mucho
mucho de su construcción, pero la verdad es que estas dos reimpresiones me parece que son muy adecuadas, llegan justo a tiempo para el lanzamiento del soporte de las Fortune Lady y me parece que es una elección muy buena. La siguiente carta es la Subterror Nemesis Archer. Ahora, esta carta es muy desafortunada, es similar a lo que le sucedió en el Battles of Legend con la reimpresión de la carta de los Elemental Hero Erneos. Ahora, esto me parece que nos demuestra que Konami sí está consciente de que hay arquetipos que necesitan reimpresiones de ciertas cartas. El problema es que pareciera que es azar o pareciera que simplemente están buscando la carta con mayor rareza y no con mayor costo para elegir la reimpresión. Tanto Nemesis Archer como The Hidden City son cartas que existieron solamente en rareza secreta, entonces realmente esta carta se llega a utilizar si acaso a uno en las construcciones de Subterror Guru Control. Ignoro cuántas cartas se llegan a utilizar para una versión pura, una versión que no use tantas trampas, tantos floodgates. Sin embargo, creo que esta impresión debió haber sido para la Hidden City. Esta carta necesita la reimpresión. Si ustedes vieron el video de la reimpresión hablamos bastante sobre esto, entonces me parece que este es un espacio desperdiciado. No creo que nadie vaya a querer ir por esta carta, sobre todo porque se está bajando la rareza. En cambio, a pesar de que The Hidden City también hubiera tenido que bajar de rareza, es una carta que se necesita bastante porque hay muchos jugadores que solamente necesitan esa última pieza para poder jugar. Luego tenemos Altergeist Conqueror, que es la última carta de los Altergeist que le hacía falta el incremento de rareza. Me parece muy bueno que ya por fin tengamos esta carta en Super. Me parece muy desafortunado que tenga que ser justamente cuando liberaron la lista y el Altergeist haya sufrido un golpe muy fuerte. Sin embargo, hemos visto por resultados en Japón que el Altergeist puede sobrevivir fácilmente, entonces sea que van a seguir utilizando Altergeist como su deck competitivo o que simplemente les guste jugarlo y que quieran tener las cartas en la máxima rareza, por fin Conqueror llega a completar el set de todas las cartas. Luego tenemos Orcus Nightmare y Orcus Harp Horror. Primero que nada, Orcus Nightmare solamente existía en común, por lo que el incremento de rareza, sabiendo que esta carta está a salvo por la lista, me parece que es muy adecuado. Por la parte del Harp Horror me parece que es el monstruo más importante, incluso si el combo no se inicia como normalmente lo hacemos, que es pasar a Nightmare Mermaid para sacar al Orcus Nightmare. El hecho de que ya tengamos nuestro Harp Horror en nuestro cementerio nos va a asegurar que al menos vamos a tener una Galatea en el campo, por lo que considero que esta carta es muy buena. Es muy bueno el incremento de rareza. Me parece que estas dos cartas se van a estar utilizando a uno, porque creo que el Orcus va a acabar siendo como solamente un pequeño motor que le va a poder componer algo que le falte a tu deck, sea, ya lo expliqué, que es la negación, la destrucción o la protección. Entonces me parece que son muy buenas cartas que hayan sido elegidos. Hubieran sido mucho mejores si hubieran lanzado este set hace 3 meses cuando el Orcus estuvo tan dominante, pero la verdad es que siguen siendo buenas cartas. Luego tenemos Aloof Lupine, que originalmente estaba pensado para los decks de Thunder. Ahora, me imagino que se eligió esta carta porque todo el deck de Thunder Dragon tiene una rareza muy alta. La única carta que necesitaba este incremento era Dragon Matrix y sucedió en el OTS pasado. El problema es que Aloof Lupine no se utiliza en prácticamente ninguna construcción de Thunder Dragon. Sí debe de haber todavía muchos jugadores que les guste mucho como su normal summon, porque el efecto es muy potente. El hecho de que podamos remover una de nuestra mano más una de nuestro deck nos da prácticamente el +2 utilizando nuestras cartas de Thunder Dragon. Sin embargo, precisamente por esto de que ya no se utiliza, porque hay muchas mejores cartas para elegir, es lo que me hace dudar de por qué se reimprimió esta carta. Sin embargo, esta carta no está ligada forzosamente a decks de Thunder Dragon, son simplemente el deck que lo puede utilizar mejor. Sin embargo, también puede utilizarse en un deck de Shiranui que activan sus efectos cuando son removidos, aunque tengo dudas sobre si esto va a superar el mejor monstruo de zombie que tienen en el momento, que es Unizombie. Y por la parte, por ejemplo, de Metaphys, que también es un deck que activa sus efectos cuando son removidos, la mayor potencia de este deck es cuando las cartas Metaphys remueven una a otras, por la que estaríamos perdiendo la mitad de los efectos y no sé siquiera si esta carta se vaya a utilizar allí. Sin embargo, sigue siendo una carta muy genérica y no dudo que en el futuro vaya a existir un deck que se base en remover las cartas para tener efectos muy potentes, por lo que esta carta seguramente va a tener mucho potencial para invertir. La siguiente carta es Salamangreat Violet Chimera, que es la fusión de los Salamangreat. Ahora, cuando vi esta carta antes de la lista, pensé que este pudo haber sido utilizado para cualquier carta de los Salamangreat que necesita el incremento de rareza. Por ejemplo, tenemos Jack Jaguar, tenemos Falco, tenemos Foul, tenemos Foxy. Sin embargo, después de haber visto la lista, me pregunto si Konami no está intentando hacer que los Salamangreat sobrevivan de una forma en que los construyamos para ir siempre segundos. Hay que recordar que tenemos Superpolimerización a 3 y Fusion of Fire también nos permite utilizar monstruos del oponente, por lo que tenemos 6 cartas para poder
tomar el monstruo Link del oponente o incluso el monstruo Salamangreat de nuestro oponente, y la verdad es que gracias al efecto del Violet Quimera, el hecho de poder poner 8000 puntos de daño en el campo es algo bastante sencillo. También sirve contra los mismos Salamangreat porque estas mismas cartas pueden ser utilizados en su contra. El punto es que creo que esta carta es buena que haya tenido el incremento de rareza. A la par de las cartas de Orcust, me parece que es un formato tarde, así que sea que ustedes están usando Salamangreat o van a jugar en contra de, me parece que esta carta tiene un muy merecido incremento de rareza. Y como dije, mi teoría sobre que quieran hacer que el Salamangreat se enfoque a ir segundo, pues habrá que esperar cómo evoluciona el formato para ver si esto acaba siendo cierto o si simplemente queda como una teoría. La siguiente carta que recibe el incremento de rareza es Metaverse. Ahora, me parece muy curioso que esta carta haya bajado a 1 y tenga el incremento de rareza. Esto me recuerda mucho lo que sucedió con el Set Rotation, que tuvo una situación muy similar. Sea que estén jugando la estrategia de Mystic Mine o cualquier estrategia que necesita su campo para poder sobrevivir, pienso que el incremento de esta carta es muy buena. Incluso si en el futuro llegara a salir de la lista, por ejemplo, si Mystic Mine se fuera por completo de este juego, creo que esta carta podría volver a varias copias. Por último tenemos el Dual Dragon Token. Ahora, se ha empezado a hacer una costumbre que empiecen a imprimir tokens, lo cual me parece algo que es bastante bueno porque OCG siempre ha tenido sus tokens para cada arquetipo. Por la parte de TCG solamente recibíamos tokens en la parte de los Structure Decks, y esto solamente era si alguna carta en el mismo Structure tenía algún efecto que podía generar token. Entonces, el hecho de que nos estemos poniendo a la par con esto es algo muy bueno. Ya tuvimos tokens para las Sky Strikers, para las Trickstar, incluso para los Mecha Phantom. Entonces, ahora toca este token, lo cual me parece muy curioso porque este es el token que genera la nueva carta de premio, y al ser una carta de premio me parece que solo un pequeño grupo de jugadores va a tener acceso a esta carta, al menos durante el primer año de vida de esta. Sin embargo, considero que esta es una tendencia muy buena de parte de Konami y espero que lo sigan haciendo para que nos den los tokens de muchos arquetipos que les hagan falta. A mí en lo personal me gustaría ver los tokens para Mare Mare o para el Phantasm Spiral. Déjenme en los comentarios qué tokens les gustaría ver y de qué arquetipos. Y ahora vamos a pasar con las cartas comunes, y esta es donde creo que hay muchísimos problemas. La primera de estas cartas es Cyber Dragon. Si ustedes no lo saben, se los voy a dar como un dato. Esta es la reimpresión número 30 del Cyber Dragon. Sí, es cierto que hemos tenido reimpresiones en diferentes rarezas, hemos tenido desde común hasta incluso la Ultimate. Sin embargo, a estas alturas del juego me parece que la reimpresión de otra carta Cyber Dragon, y sobre todo la original, es muy desafortunada. De nuevo, esta pudo haber sido fácilmente la Cyber Emergency, quizás no en común, quizás pudo haber sido un espacio super, pero esto es de nuevo como que Konami sabe que hay arquetipos que necesitan reimpresiones de ciertas cartas, pero están reimprimiendo por alguna razón una carta equivocada. Entonces simplemente se acaba haciendo pila en las carpetas de muchos jugadores, o simplemente son cartas que no tienen valor. Luego tenemos Boot Up Soldier Dread Dynamo, Stronghold The Moving Fortress y All Out Attacks. Las menciono en conjunto porque estas tres cartas son técnicamente soporte para los gadgets. Primero tenemos a Boot Up Soldier, que es una carta completamente inútil. Esta carta gana 2000 puntos de ataque siempre y cuando exista otro monstruo gadget en el campo. El problema es que esta carta no comparte el nombre de gadget, por lo que nos estaría gastando nuestro normal summon, o incluso nos estaría gastando la invocación especial que nos brinda la God, la Gadget, la Platinum. Por la parte de The Moving Fortress es una trampa que se empieza a considerar monstruo, y siempre y cuando tengamos los tres gadgets originales en el campo vamos a tener un monstruo de 3000. Me parece interesante mencionar que tanto el monstruo que está en la portada del Feast of the Gadgets como el monstruo que está en el dibujo de The Moving Fortress son bastante similares, lo que me hace pensar que el monstruo que nos venga allí muy probablemente va a tener que ver algo con el Stronghold. Esto es que gane efectos o ataque en presencia de los gadgets, lo cual sería bastante malo porque sería un arquetipo muy lento, pero esto por ahora solo son conjeturas. Y por último tenemos All Out Attacks, que hace que todos los monstruos que sean invocados de manera especial lleguen en modo de ataque y si puedan ataquen. Esto es algo que ya se hace de hecho de manera natural, ni siquiera se está necesitando un Floodgate para esto. Menciono las tres en conjunto y menciono la parte de los gadgets porque estas mismas están en las imágenes de estas cartas. Ahora, esto a mí me sugiere que muy probablemente el soporte para los gadgets las esté encaminando una especie de beatdown, de que vayamos a tener un nuevo monstruo jefe que vaya a tener muchísimo ataque, que vaya a tener efectos. El problema es que si es un poco similar a los efectos de estas cartas, que espero que no, y que espero que esto simplemente sea una reimpresión que nos está dando Konami porque sí, entonces va a requerir que tengamos ciertos monstruos, ciertos colores de gadgets en el campo, lo cual haría que este soporte sea muy malo. Pero de nuevo, esto solamente son teorías, son miedos, entonces habrá que esperar todavía un poco más de un mes para ver qué es lo que nos entregan. Luego tenemos Future Visions y Fortune Lady Fire y Water. Primero, Fortune Lady Water me parece que es la carta más importante. Esta es la carta que siempre y cuando sea invocada y haya otro
nuestro Fortune Lady nos va a permitir tomar 2 cartas, por lo que es muy esencial para la estrategia y me alegro mucho de que tenga su reimpresión. Por la parte de Fortune Lady Fire pudo haber sido también Fortune Lady Dark, porque Dark es la que nos va a permitir revivir y me parece que es mucho más útil el efecto de revivir en la posibilidad de que nos podamos traer Light o Water de vuelta al campo que el efecto de Fire que nos permite destruir una magia o trampa. Y por la parte de Future Visions no tengo ninguna queja, es una reimpresión muy necesitada, es correcto que venga en este set, le va a ayudar muchísimo a cualquiera que quiera poder intentar este deck sin tener que gastar muchísimo en las demás cartas viejas, en cartas que no tenían reimpresión hasta este momento. Luego tenemos Limited Removal, que es la misma situación que tenemos con el Cyber Dragon. Esta es la reimpresión número 19 para Limited Removal y tenemos muchísimas reimpresiones en común como para que nos quieran dar una más. Ahora, esta carta está a 3 y no ha hecho absolutamente nada. Esto simplemente refuerza más mi paranoia acerca de que el soporte, o más bien la nueva forma en que nos van a obligar a jugar las gadgets, va a ser una especie de beatdown, de que podamos inflar un monstruo lo suficiente para que podamos atacar por el juego. Luego tenemos Aceban y Moray of Greed. Por la parte de Moray of Greed es soporte para los decks de agua. Esto nos permite regresar 2 monstruos de agua de nuestra mano de vuelta al deck y luego poder tomar 3 cartas nuevas. Ahora, hasta ahora las construcciones de Marineses que han estado haciendo algo en Japón, aunque sea ganar unos cuantos duelos en un local, no han estado utilizando esta carta. Sin embargo, siempre que lanzan este tipo de soporte para diferentes arquetipos que vienen, me parece que es adecuado, por lo cual no tengo ninguna queja por la parte de Moray of Greed. Por la parte de Aceban es una carta que yo no conocía y es una carta Floodgate para los arquetipos de agua. De nuevo, solamente se me ocurre que esto sea soporte para las Marineses y en realidad la carta tiene un efecto bastante bueno. El problema es que es una trampa, por lo que si vamos segundo es una carta inútil, es vulnerable a destrucción simple, entonces no sé siquiera si vayamos a ver que esta carta vaya a tener un uso. Sin embargo, vamos a tener que esperar. Pero como una carta que necesitaba la reimpresión porque solamente existía rara de hace unos, me parece que 8 o 9 años, es bastante bueno. Luego tenemos Synchro Material, que nos permite seleccionar un monstruo del oponente y podemos utilizarlo para una invocación de Synchro. Ahora, hay muchos problemas con esta carta. Primero que nada, es una carta de trampa, es lenta. Yo sé que soy muy repetitivo con esto, pero la verdad es que es precisamente por esto que las cartas de trampa ya no son utilizadas, o que incluso tenemos cartas ya a 3 como Solemn Judgment, porque solamente son esas cartas las que vale la pena utilizar. Ahora, sobre algún deck que pueda hacer una invocación de Synchro, si bien hay muchos decks que lo pueden hacer, por ejemplo pueden ir a Justiciar, que me parece que abre la puerta a muchísimos combos. El único otro deck que me parece que podría utilizar esta carta como tal son las Fortune Lady. Esto es para sacar su nuevo monstruo jefe, que es el Fortune Lady Avery. Sin embargo, tienen que tener el tuner, tienen que tener el nivel correcto, por lo que no me parece que sea una carta tan buena. En caso de que queramos utilizar esta carta un poco mejor, podemos utilizar cartas como por ejemplo Fórmula Synchron, que nos permiten hacer la invocación de Synchro en el turno del oponente. Pero esta carta también tiene otro problema extra, es un problema nuevo en realidad, que es que muchos decks están dejando campos con solamente monstruos de Lynx, o quizás incluso con monstruos de Xyz. Entonces estos no pueden ser utilizados para la invocación de Synchro, por lo que ya tenemos un problema para esta carta. Y por último tenemos reimpresión de True Draco Heritage y True King's Return. Ya tuvimos la lista y desafortunadamente ninguna carta True Draco se movió, entonces la reimpresión de True King's Return me parece muy extraña. Si esta carta se hubiera movido en la lista, sea a 2 o a 3, hubiera entendido perfectamente la reimpresión. Sin embargo, como está 1, es una carta bastante barata. Muchos jugadores True Draco en su tiempo tenían sus 3 copias y el hecho de que la hayan bajado a 1 hizo que tuviéramos exceso en el mercado. Por la parte del True Draco Heritage, el hecho es que esta carta sí se utiliza 3 en la mayoría de construcciones de True Draco, pero como esta carta sí tuvo una reimpresión en la Megalata, no es una carta cara. Me parece que True Draco utiliza cartas más caras que no son de siquiera su arquetipo. Por ejemplo, utilizan Card of Demise, Crackdown, entre otras cartas que son muchísimo más costosas que las mismas de los True Draco. Aquí volvemos a tener un espacio desperdiciado de una reimpresión. Esta carta debió haber sido el espacio de Ignis, que es una carta que se utiliza 3 y que al momento tiene un precio muy alto. Entonces me parece que estas reimpresiones no hacen nada más que llenar de cartas el mercado. Me parece que tuvieron muchas oportunidades en este set. De hecho, tuvieron 3 oportunidades para reimprimir The Hidden City, para reimprimir Cyber Emergency y para reimprimir Ignis, que son cartas que los jugadores quieren, cartas que los jugadores necesitan que tengan reimpresión para que los decks sean un poco más accesibles. Y esas son todas las cartas que van a venir en el OTS. Como una nota, me parece interesante que no tenemos monstruos de vainilla de los de OCG o simplemente de las mismas fusiones. Estas cartas no tienen relevancia alguna, simplemente son demasiadas las que hay en OCG, y como TCG no tiene tantas formas de poder importar cartas, el hecho de que nos vayan pasando unas cuantas cada vez que tengamos
tuviéramos un OTS me parecía algo muy bueno. Ahora no tengo idea por qué haya faltado esto. También sería bueno que Konami acabara los, voy a llamarles proyectos de cartas, a falta de un buen nombre para llamarle a estas cartas. Con estos me refiero por ejemplo a las cartas Kaiju y las cartas Paleozoic. Voy a explicarme un poco más. Primero que nada, hemos tenido en el pasado reimpresiones de monstruos Kaiju en el que le han subido la rareza. Hemos tenido la reimpresión de Gameciel, de Dogoran, de Kumungus, y después de esas reimpresiones dejaron de lanzar los mismos Kaijus. Luego en el OTS 10 volvió a aparecer Jisukiro y yo pensaba que ya por fin iban a acabar de reimprimir los monstruos Kaiju, que son Gadarla, Radiant y el Thunder King. Sin embargo, tenemos ya el spoiler del 11, que es este mismo, y no vemos rastro de Kaiju. Entonces yo espero que en el futuro vayan a poder acabar estas mismas cartas. Por la parte de los Paleozoic, primero tuvimos 3 reimpresiones que eran Canadia, que es muy útil porque es el Book of Moon del arquetipo. Sin embargo, tuvimos 2 cartas que en su momento eran muy extrañas, que eran Eldonia y Alucigenia, que como mucho Eldonia y Alucigenia por sus efectos simplemente se llegaban a utilizar como un nombre en cuando existía el Paleozoico de 60 cartas gracias a Dadgrass Luxriner, o si alguien quería utilizar la forma pura de los Paleozoico, esto es decir, la mayor cantidad de cartas paleo posible. En el siguiente tuvimos reimpresión de otras 3 cartas Paleozoic y estas eran muy útiles, eran Marela, Deinonymiscus y Leancolia. Sin embargo, para ese momento el Paleozoico ya no era competitivo, por lo que se sintió muy extraño que esas cartas vinieran allí. Así que solamente hace falta la reimpresión de Olenoides y de Picaya para que podamos tener todo el arquetipo de los Paleozoico en reimpresión de Super de OTS. Las cartas como tal de OTS me parece que siempre van a tener este problema y controversia de por qué se eligen unas. Ha habido veces que hemos tenido elecciones muy buenas. Por ejemplo, cuando tuvimos la lista en que fue liberado Card Destruction, Morphing Jar y Super Poly, ya que estas cartas llevaban mucho tiempo prohibidas, incluso conseguirlas en una versión común era algo costoso. Entonces, estas cartas fueron puestas en el siguiente OTS y era una forma muy buena en que los jugadores se pudieran hacer de estas mismas cartas sin tener que gastar tanto en una versión común, e incluso la podían tener en una versión foil. También cuando decks han sido competitivos hemos tenido reimpresiones para que estos mismos decks sean un poco más valiosos, se vean mejor. Hemos tenido cartas como por ejemplo Fossil Dig, Spiral Tough, Spiral Quick Fix, las magias y trampas True Draco. Entonces esto ya ha sucedido en el pasado, que sí se eligen bastante bien las cartas a reimprimir. Me parece que las cartas Orcust y Salamangreat llegan un formato tarde, pero bueno, vale la pena hacer el comentario. Y también hemos tenido elecciones de cartas que no tienen sentido alguno. Por ejemplo, Secret Village of Spellcasters es una carta muy buena. En su tiempo solamente existía, me parece que Super, que vino en el sobre original, y también tenía reimpresión de un Legendary Decks, me parece. Entonces llegó un formato en el que un deck de Spellcasters iba a entrar, no puedo recordar en este momento cuál es, y se eligió reimprimir como una carta común en uno de los OTS, lo cual fue muy agradable. Sin embargo, pasaron 3 de estos OTS y para el OTS 8 nos la volvieron a reimprimir, pero esta vez en común. Entonces se incrementó la rareza de esta carta. Me parece que esto fue encaminado para que lo utilizaran los Saltergeist, me quiero decir, pero la verdad no recuerdo bien. Pero bueno, esto no acabó sucediendo. Sin embargo, era muy extraño que se reimprimió a cosa de 9 meses, 8 meses en el pasado, y ya la estaban reimprimiendo de nuevo como Super. Y si esto no fuera suficiente, medio año después en el Infinity Chasers tuvimos, me parece que como relleno, otra reimpresión de la misma villa, otra vez en rareza Super. Entonces me parece que al menos para el caso de la villa no entiendo por qué le eligieron 2 veces para estar en el OTS si no iba a tener juegos y ya iban a tener una reimpresión en el futuro. Me hace dudar sobre si quizás al final les ganan las carreras y solamente tienen que poner cartas como relleno y muchas cosas más. Pienso que los OTS deberían de tener mejores cartas porque son sobres que solamente se pueden conseguir en tiendas oficiales compitiendo. Ahora, sea que se gastaron su dinero para poderse armar su deck competitivo, viajar hacia su tienda oficial, gastar tiempo allí porque hay que esperar tiempo para la ronda, etcétera, etcétera, me parece que si eligieran un poquito mejor las cartas que se van a dar en el OTS sería muy bueno para el juego. No estoy pidiendo que se den cartas caras como por ejemplo Phantasme y Extravagance, las Hand Traps. Simplemente pienso que se podrían dar en lugar de cartas que no se van a utilizar para absolutamente nada y se van a quedar en carpetas para siempre. Creo que se podrían dar cartas que podrían ser tech o han sido side deck en otros formatos. Por ejemplo, si se dieran cartas como por ejemplo Shared Ride, My Body as a Shield, Dimensional Barrier, Mind Control, Enemy Controller, solamente por mencionar algunos,
si bien en el momento, en el formato no son útiles, son cartas que son útiles, que se pueden utilizar como una tech. Entonces yo pienso que sería esto mucho mejor que en lugar de estar poniendo simples cartas para rellenar. En general no es el peor de los OTS, me parece que hay bastante valor para invertir aquí. Cartas como por ejemplo Pot of Desires, Metaverse, a pesar de que está uno, Isle of Lupine y el token del Dual Dragon, creo que son cartas que son bastante buenas para tener. El Dual Dragon token va a ser valioso, pero cuando esta carta sea reimpresa para la mayoría del público, así que esto va a tardar aproximadamente 2 años. Las demás cartas que son más genéricas, que son el Pot of Desires, el Isle of Lupine y quizás Metaverse en algún punto, son cartas más genéricas y no sería raro que con un nuevo formato, con un nuevo arquetipo que las pueda utilizar bien, seguramente van a ser cartas que sean muy costosas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre mi teoría sobre que se está encaminando desde estas reimpresiones al gadget para hacer un beatdown. ¿Qué cartas van a querer de este set? En lo personal a mí me gustaría tener una Pot of Desires y la fusión de los Salamangreat. ¿Qué cartas hubieran cambiado para que fuera un poquito más adecuado para la reimpresión? Y todas esas cosas. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.